Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan, espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría, y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias, y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver dos temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo. La historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en 2 de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga será un rey como David.
Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: «¿Quién de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él». Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Los hermanos, rápidamente, por favor, al primer libro de las Crónicas. Quiero compartir ya el tema de esta tarde, ¿verdad, amado hermano? Primer libro de Crónicas, capítulo 16, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Verso 7. ¿Está conmigo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu en voz alta, por favor, conmigo. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. ¿Cómo decían? Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro. ¿Cuándo? Continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Verso 15. Porque él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Aleluya. Verso 18. Y él te ha dicho: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Verso 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y entre los pueblos sus maravillas. ¿Por qué cree que hemos celebrado al Señor en este tiempo de esta manera? ¿Cuántos disfrutaron la alabanza, hermanos? Sí, aleluya. Mire, todo culto debe de tener alabanza, debe tener adoración. ¿Por qué, hermano?
porque es lo que tú le puedes dar a Dios, ¿sí? Pero lo que tú le puedes dar es la alabanza y es la adoración. Es lo que tú puedes otorgar, lo que tú puedes decirle: Señor, aquí estoy. No tengo, mire, por eso ese canto precioso que dice: no tengo nada que darte, no puedo dar algo que te sorprenda, pero sí puedo darte mi canción. ¿Cuántos hoy le dieron su canción, hermanos? Lo hicieron con palmas, lo hicieron con sus pies, ¿verdad? Dile al de al lado: si no te mueves, no alabas. Aleluya. Y le voy a decir por qué. Mire, hay algunos que dicen: no, es que a mí me da pena. Pero ¿no te daba pena cuando estabas en el mundo? ¿No te daba pena cuando traías unas 4 o 5 ya? ¿Sí entiende este término? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Algunos luego lo ven y dicen: ah, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? ¿Y no te daba pena? ¿Cómo el diablo se burlaba de ti porque tú hacías el ridículo? ¿Sí se acuerda? Sin embargo, ¿no quieres alabar a Dios? Verso 33, mire lo que dice la palabra, fuerte. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Último versículo, verso 34. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amado hermano, ¿qué habíamos leído anteriormente? Sus bendiciones llegan hasta 1000 generaciones. Mientras la Biblia dice que una maldición tú la puedes heredar a tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la 4ª generación, una maldición. Por eso, amado hermano, muchos de ustedes dicen: pero ¿por qué batallo yo con esto? Porque no has sido libre de la maldición. ¿Saben cuántos de ustedes vivieron adulterio en sus padres, en sus abuelos? Y hay maldiciones que ustedes siguen corriendo con esas maldiciones porque no han querido romper esas maldiciones. Los que batallan con el alcoholismo, ¿por qué? Porque viene de generación en generación. ¿Por qué los que batallan con mentira? Porque viene de generación en generación. Los que vienen con esos pecados que dicen: ¿cómo? Porque fuiste ligado, fuiste vinculado, fuiste apresado. Pero escucha, Cristo puede romper esas maldiciones. Y lo que venga después de allí no llega a la 4ª generación, 1000 generaciones. Amén. Incline su rostro. Padre, en esta tarde habla, que tu siervo oye. Señor, lo que hoy vayas a hablar, que cause mi interés, que cause mi exhortación, que cause mi reprensión, que cause en mí, Señor, ese impacto que tu palabra puede hacer. Hoy quita todo distractor que haya, Señor, todo cansancio, todo lo que puede estorbar a que tu palabra pueda llegar. Señor, yo me entrego a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Nunca está de más que yo pida poner en vibrador su celular, de preferencia apagarlo, porque no creo que los ángeles o Dios le hablen por teléfono cuando usted está en este tiempo de la palabra. Así que apáguelo, póngalo en vibrador o lo que sea, hermano, pero ese es el tiempo de la palabra de Dios. Sabe que le amo, ¿verdad? Y quiero lo mejor para usted. No quiero después que venga y yo tener que hacer una oración porque usted no hizo caso al consejo. Aleluya. Quiero hablar hoy en esta serie preciosa llamada Somos Iglesia. Yo no sé usted, pero a mí Dios ha hablado de una manera tan preciosa que yo se lo dije en un principio. Dije: fíjese que yo tenía pensado en un tema, y ese tema me llevó a otros 2, y esos 2 temas me llevó a otros y otros. ¿Sabe por qué? Allí descubrí una cosa: la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es un manantial que no puedes detenerlo, que está fluyendo y fluyendo y fluyendo. Así es Dios de bueno. Hoy quiero que podamos entender, hermano, el tema del cual yo voy a hablar, porque sé que Dios quiere que tú escuches este tema. Tú y yo tenemos que aprender a ser una iglesia agradecida. Diga conmigo: una iglesia agradecida. Otra vez dígalo: una iglesia agradecida.
Hermano, ¿cuántas veces en el diario vivir nosotros tuvimos esas experiencias en donde tuviste que agradecer un favor, tuviste que agradecer a alguien que te contrató, tuviste que agradecer probablemente a alguien que te vio en medio de la enfermedad? Hubo muchos momentos donde tú has tenido que mostrar gratitud, ¿cierto? Eso es algo muy natural, sobre todo en este tiempo que hemos vivido, hermano. Hubo personas que oraron por ti, hubo personas que quizás te dieron un alimento, otros te brindaron una ayuda médica, otros quizás lo hicieron de otra forma, pero hubo muchas formas donde Dios te habló y Dios te dijo, tienes que ser agradecido, ¿ok? Ahora, yo quiero hablarte hoy de algunos asuntos, hermano, que probablemente a veces hemos olvidado en cuanto a Dios. Y el primero del cual yo quiero hablar, y lo dice allí claramente el verso 34 de la lectura que acabamos de tener en el primer libro a los Crónicas, capítulo 16. Él dijo, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Una de las primeras cosas que el hijo y la hija de Dios deberíamos de hacer todos los días es agradecer por su amor. ¿Qué dije? Agradecer a Dios por su amor. Oiga, hermano, y cualquiera podría aquí decir, oiga, pastor, pero nos va a predicar del amor. Digo, eso yo lo he escuchado muchas veces, hermano, pero parece ser que con tus actitudes, parece ser que con tus pensamientos, parece ser incluso algunos que con sus decisiones, en lo último que han pensado es en ser agradecidos por el gran amor que Dios te tuvo. Oiga, porque no es una equivocación que usted esté sentado en esta tarde aquí. Si estás sentado aquí es porque Dios tuvo amor de ti. ¿Cuántos de los que están aquí vienen de familias disfuncionales? ¿Cuántos de aquí tuvieron que sufrir cierta violencia psicológica? ¿Cuántos de aquí sufrieron violencia física? Muchos de los que estamos aquí, hermano, fuimos relegados por la sociedad, fuimos relegados por nuestra propia familia. No fuimos aceptados, hubo burlas el día que venimos a los pies de Cristo. Pero hermano, si hay algo que Él ha mostrado es su amor. Antes de conocer a Cristo, hermano, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Digo, porque Jesucristo es un parteaguas. Tú no puedes ser el mismo de hace un año a la persona que eres hoy. Tú no puedes ser la misma antes de haber conocido a Cristo a como hoy conoces a Cristo. Porque si tú sigues siendo la misma o sigues siendo el mismo, hay un problema ahí de conversión. ¿Hay un problema de qué dije? De conversión. Y sobre todo, hay un problema de confirmación. Mencioné dos problemas. ¿Cuáles son? Conversión y confirmación. La semana pasada que dije, muchos hermanos se alegran, viven de los recuerdos del pasado. Decía, yo un día acepté a Cristo, después de un encuentro, después de un campamento, después de una noche de oración, y yo recibí el Espíritu Santo, y yo fui bautizado, y yo servía, y yo esto, y yo el otro. Sí, pero fue tu pasado. Si Dios te permite estar hoy aquí es porque Él quiere que escribas nuevas páginas en la historia que Él tiene para tu vida. Amén. Eso es parte del agradecimiento, eso es parte de la gratitud que tú le demuestras a Dios. No estar en el mismo lugar en el que estás después de haber conocido a Cristo. Hermano, yo sé que a veces usted dice, es que ¿por qué hay gente tan apasionada? Un día uno de los jóvenes me dijo, pastor, es que usted cuando está en la alabanza usted es apasionado. Sí, ¿sabes por qué? Porque podría ser la última oportunidad que yo alabara a Dios. Podría ser la última. ¿Sabes que hoy podría ser la última vez que tú podrías hacer lo que haces? ¿Sí lo sabías o no? ¿O tienes garantizada tu salud? Mire, cuando Dios permitió esta pandemia al mundo, nos dimos cuenta que nadie tenía garantizado nada. Gente que tenía mucho dinero murió. Gente que no tenía nada sobrevivió.
Porque no es cuestión de lo que tú creas, de la garantía que tú tengas. No, todo tiene que ver con el amor de Dios. O sea que entonces, pastor, los que murieron en Cristo, Dios no los amaba. Al contrario, creo algo firmemente: el que murió en Cristo fue muy amado, porque ya no está en esta tierra de tristezas, de decepciones, de rencores, ni de pecado. Ya está en un lugar mejor. Por eso Pablo decía con compasión: porque para mí el vivir es Cristo, y si me muero es ganancia. Pero ¿sabe quién no se puede atrever a decir eso? El que todavía ama más su vida en este mundo que la herencia eterna. Amados hermanos, antes de conocer a Cristo, nuestra vida estaba centrada, estaba enfocada en satisfacernos a nosotros mismos. Mire, por eso es que el amor de Dios, por el amor tan grande que Dios tuvo con nosotros, por eso decía David y Asaf: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia ha sido eterna. Quiero que veamos un segundo asunto, y esto está basado en primera carta a los tesalonicenses. Acompáñame, por favor. Primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. Quiero terminar el asunto que estaba yo hablando. Amados hermanos, muchos de nosotros creíamos amar a Dios, pero la realidad es esta: nos amábamos a nosotros mismos. Le voy a decir por qué pienso esto. ¿Cuánta gente Dios sanó y permaneció? Solo nos pone un ejemplo. Dice que había 10 leprosos que vinieron con Él. Cuando vinieron estos 10 leprosos, ¿qué hizo Dios? El gran milagro de sanidad. Y seguramente les habló y les dijo: arrepiéntanse, no pequen más, váyanse, testifiquen a otros lo que Dios puede hacer. Pero ¿sabe que de los 10, cuántos regresaron? Uno solo. 9 de cada 10 no permanecen. Si yo hiciera una encuesta en las iglesias de cuántas personas han pisado un templo cristiano, una iglesia cristiana, y cuántos permanecen, las estadísticas serían muy crueles. Lo difícil no es llegar, sino permanecer. ¿Sabe cuántos han llegado a Cristo por la alabanza, por las actividades, como hace rato decía, por los campamentos, por los cafés para mujeres? ¿Sabe cuántos llegan? Muchos. Apenas tuvimos un evento de mujeres. Llegaron muchas mujeres. Ojalá que todas permanezcan. Próximamente vamos a tener el evento para varones. Lo importante no es que vengas ese viernes, lo importante es que permanezcas. Amén. Vamos entonces a leer esta cita. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera, versos 16 al 18. ¿Lo lee conmigo, por favor? Vamos en voz alta. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios el Señor para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero ver una segunda reacción de gratitud a Dios, y esto es: sé agradecido no solamente por su amor, sino número 2, en todo. Pablo decía algo. ¿Cómo comenzamos la lectura? Diciendo: estando siempre gozosos. Oiga, pero ¿quién puede sonreír cuando tiene un dolor en un costado? ¿Quién puede sonreír después de que le han dicho en el trabajo: se acabó el trabajo para ti? ¿Quién puede sonreír ante este tipo de situaciones, hermano? ¿Quién puede? Pero algo que deberíamos entender, hermano, o que ya hubiéramos madurado entendiendo esto, hermano, ¿sabe cuántas personas pueden fingir una sonrisa? ¿Sabes cuántas personas pueden dar una apariencia? Mire, hoy en día, hermano, yo conozco a jóvenes que aparentan que todo está bien,
cuando en su corazón las cosas no están bien? ¿Cuántos matrimonios hoy aparentan que viven bien? Pero tú sabes que las cosas no están bien. Pero ¿sabes quién lo sabe? Dios. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe, hermano, que cuando Él hablaba de estar gozoso, se refería a la actitud del corazón. Tenemos que aprender, hermano, a entender por qué. Porque es que pasan las situaciones que hemos vivido. Es complicado pensar en dar gracias a Dios cuando la vida parece, hermano, que está todo en mi contra. ¿Alguien se ha sentido así? Hay días que dices, híjole, parece ser que todos están en mi contra. Todos están en mi contra, todos están contra mí, todos están hablando de mí, todos me critican, todos me señalan. Y Dios permite que pases todas esas injusticias para que te des cuenta que lo único que vale la pena es Dios. Por eso Jesús decía, si buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjese, Él nunca habló si buscaran a Dios y la justicia del mundo, jamás. Él dijo que la única justicia está más allá, en el tercer cielo. Allí está la justicia. Y en esa justicia, hermano amado, nosotros entendemos algo. Esas palabras yo las he mencionado muchas veces y cada que las digo me impactan, hermano. Cuando de pronto sí, hay un momento donde en la debilidad, en la necesidad de Job, él tiene que empieza a decirle a Dios, como tú y yo quizás en algún momento lo hicimos. ¿Por qué? ¿Alguien le ha hecho esta pregunta a Dios? Sí, todos lo hemos hecho. Todos en algún momento le has dicho a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me sale nada bien? ¿Por qué emprendí este negocio y no funcionó? ¿Por qué trato de esforzarme en llevar bien mi matrimonio y no funciona? ¿Por qué le doy a mis hijos y parece ser que no agradecen? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué quiero servirte y no encuentro dones? No encuentro un área. ¿Por qué, Señor? De ese hombre, que sabe cuáles cualidades se escriben de ese hombre, que era un hombre recto, que era un hombre considerado por Dios, al grado que entre toda su generación Dios se atrevió a decirle al mismo diablo: has considerado a mi siervo Job. David decía algo, ¿verdad? Que es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites. Bueno, pero Job vio eso. Ahora, de pronto nos ponemos a pensar, vaya recompensa recibió el considerado de Jehová, ¿no? Sí, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que pensamos? Ok, si es considerado de Dios, si es un hijo consentido por Dios, no, pues lo que va a tener es simplemente que recompensas, ¿no? ¿Es lo que pensamos? Escucha, porque Dios está hablando a tu vida, ¿eh? No porque estés buscando a Dios, no porque estés comprometido, no porque aparentemente estés llevando una vida recta, necesariamente todo te va a salir como tú quieres. Por eso Dios le habla a Job después que él empieza a decir por qué. Le recuerda: ¿quién eres tú para decirme, para cuestionarme, para señalarme? Job dijo: no abriré más mi boca. Ya no. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, debemos ser una iglesia agradecida. Una iglesia agradecida es aquella que sabe que todo lo que ha venido, si Dios lo ha permitido, es para que hayas visto su mano contigo. Pastor, pero las cosas aún no se resuelven en mi vida. Dios está contigo. Pero dígame cuándo se van a solucionar. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuántos pueden mirar al cielo? Yo sé que tú estás conmigo. Si lo entiendes, un día tú vas a poder decirle: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Jesús lo dijo de otra manera: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré.
Amados hermanos, hay mucho que agradecer. Hay que agradecer no solamente por su amor, es decir, no solamente por las cosas que a ti te agradaron, las cosas que a ti te convinieron, las cosas que a ti te bendijeron. Mire, yo apenas hablaba con alguien que le decía: cuando tú cambies tu perspectiva y dejes de mirar solamente lo malo que está ocurriendo en este momento, te vas a perder de recordar las bendiciones que hubo antes y que habrá después. Hermano, porque no todo no te ha salido como has querido, nada más por tu presente. No, antes Dios ha estado contigo. ¿Y sabe cuál es la garantía que Él nos da? Que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿No digo así Jesús? Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y aunque en el mundo tengan aflicciones, confíen en mí, yo he vencido el mundo. Él dijo que nunca nos abandonaría, y menos en esos tiempos malos. Él nos da sabiduría, nos da gracia, nos da fuerza para seguir adelante ante cualquier situación. Pero algo que yo quiero que usted y yo miremos, hermano, es esto. Si nosotros hoy comenzamos a desarrollar la gratitud, vienen mayores recompensas. Quiero ir a un tercer asunto, hermanos. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos agradecidos hay? Aquí en esta casa entonamos un canto que dice: agradecido por tu gran amor, agradecido. Y mencionamos varias cosas, hermano. Hoy estamos hablando del tema una iglesia agradecida. Vamos a leer lo que dice capítulo 3, está ahí conmigo, versos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia, así dice el Señor, ¿sí? En ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Voy a hacer un paréntesis. ¿Quién dijo que la palabra de Cristo era suave? Y cuando habló Pedro, dice la palabra que la gente que estaba allí fueron compungidos sus corazones, y 3,000 se convirtieron al Señor así. ¿Sabe qué necesita la iglesia de Cristo hoy? Necesita eso: la palabra fuerte, la palabra viva, la palabra verdadera, las cosas como son. No que alguien te esté sobando tu pecado, te esté diciendo que estás haciendo las cosas bien cuando tú sabes que no estás bien. ¿Cómo quieres que Dios te dé un tratamiento si tú al médico de médicos que te conoce a la perfección no le dices qué es lo que sientes? Cuando una iglesia es agradecida, hermano, una iglesia aprende a escuchar. ¿Cuál es la tercera característica, hermano, de una iglesia agradecida? Ya lo dije, es aquella que entiende el amor de Dios. Es aquella que es agradecida cuando en todo tiempo es agradecida. Ahora, número 3. Es una iglesia que hace las cosas con excelencia. Hermano, ¿cuántos estarán de acuerdo conmigo que Dios no hace las cosas en medias? ¿Verdad? Él no hace las cosas en medias. Usted afortunadamente, mírese, ¿cuántas manos tiene? ¿Y cuántos dedos tiene? 20, escuché. Oye, hermano, usted es fuera de este mundo entonces. ¿Cuántas manos tiene? No se acostumbre a escuchar solamente la palabra de Juan. Ahí me quedé, ¿verdad? Qué bueno, cuando llegue la palabra de Juan, aprovecha el hermano Antonio. Cuando llegue la palabra de Juan, diga: ay, gracias Señor. Pero cuando llegue la palabra de Pedro, que te diga: estás haciendo malas cosas, también aprovéchala. Porque es cuando tu corazón va a ser redarguido y vas a decir: Señor, tanto me amas que tú no quieres que me siga revolcando en el estiércol. Tanto me amas que tú no quieres que yo vuelva al vómito. Tú no quieres que yo vuelva a ser la basura que yo era. Tú quieres que yo sea un vaso escogido por ti. Por eso me amas y me hablas las cosas como son. Amén. Todo cristiano, hermano, todo creyente tiene la oportunidad
de demostrarle a Dios que le amas. ¿Sabe cómo? Con excelencia. Hermano, las cosas que haces, hazlas con excelencia. Mire, ¿sabe cuándo va a dejar de ser un trabajo lo que haces? Cuando amas lo que haces. ¿Se acuerdan los varones que un día se los dije? Hace unos días atrás les dije, ¿sabe cuándo usted va a dejar de quejarse por su sueldo, por el trabajo? Porque, ay, es que yo voy hasta Santa Fe. Ay, es que me tocó ir hasta Coajimalpa. Tengo que pararme a las 4 de la mañana. Tengo que hacer esto. Sea agradecido, porque tú tienes lo que otros no tienen. Ay, es que debo mi casa, debo mi carro, debo esto, debo el otro. Dios te ha ayudado a ir pagando tus deudas poco a poco. Porque ¿cuántos creen que los cristianos tenemos que aprender a pagar deudas? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Y en lo posible, ¿qué dice el Señor? Al leerlos de allá atrás. Y en lo posible, no debáis a nadie nada. Un día recuerdo que estaba yo predicando esto. Y bueno, algo parecido a esto, porque que luego lo usaron a su conveniencia, porque ya ve que todos tenemos ese lado nuestro de la conveniencia, ¿no? Me acuerdo que un día dije, no, yo por eso, cuando alguien ha venido, pues si está en mis manos poder ayudar, pues adelante, ¿no? Y de pronto al final ya alguien se acerca conmigo, oiga, pastor, usted dijo que estaría dispuesto a ayudar al que pida, ¿verdad? Al que le pida, pues dice que usted le va a dar, ¿no? Pues sí, está en mis posibilidades. Oiga, ¿y no habría la posibilidad que...? Le dije, sí, hermano, pero como yo no quiero que te encadenes a mí, no te voy a prestar, te lo voy a dar. Porque si me pides prestado y no me pagas, escuche bien, no voy a hacer nada. No creo que lo voy a demandar, hermano. No vamos a andar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando tú le quedas mal a un hijo de Dios, ¿sabes quién es el abogado del hijo de Dios al que le quedaste mal? Por eso dijo el Señor, aprende a hablar. A ver, dile al de al lado, aprende a hablar. Cuando sea un sí, mantén tu sí. ¿Le prometiste algo a tus hijos? Que tu sí sea. ¿Le prometiste algo a tu esposa? Que tu sí sea. Cuando sea no, es no. Porque lo que agregues tú a estas dos únicas frases que Dios te da, de mal procede. Y va a haber una consecuencia. Hermanos, estoy hablando esto para que entendamos que una forma de agradecer a Dios es la excelencia en lo que haces. De ahí salió, ¿verdad? ¿Sabe cuándo cuándo va a acabar de ser un trabajo? Cuando tú disfrutes lo que haces. Y volviendo a lo que este hermano me decía, pastor, con razón han pasado tantos años y ni los he sentido. Digo, ¿por qué, hermano? Porque yo disfruto lo que hago. ¿Cuántos disfrutan lo que hacen? ¿Habrá algún valiente aquí? Eso. Entonces te tengo una noticia. Tú no trabajas, tú eres bendecido porque disfrutas lo que haces. ¿Cuándo las cosas en tu matrimonio van a cambiar? Cuando dejen de convertirse en un trabajo. Ay, tengo que trabajar por esta mujer que tanto me pide. Ay, tengo que lavar, planchar, hacer de comer y tenerle la casa por este que viene a molestar todos los días. Entonces tu matrimonio es un gran trabajo. No lo disfrutas. Pero de pronto, cuando tu perspectiva cambia, le digo algo, hermano. Yo tengo ya más de una década de casado. Y si alguien me pregunta, ¿y lo has sentido? No, yo pensé que fue el año pasado que me casé.
Ya cuando veo a mis hijos y veo una que otra por aquí, ¿qué dices? ¿Han pasado los años? Sí. Sí han pasado, no ha sido en vano. Pero le digo algo, hermano, yo he disfrutado tanto a mi esposa, a mis hijos, y sé que viene una etapa en donde voy a disfrutar a mis nietos. Hay una de las cosas que me ha compartido mi padre, ¿verdad? En algún momento yo he hablado con él. Papá me dijo, yo no pensé cuán diferente iba a ser un abuelo a ser un padre. Y los que son abuelos lo entienden, ¿verdad? Yo he escuchado a abuelos que dicen, a nosotros ya Dios nos dio la bendición ya nada más de consentir. Papá ha cambiado mucho, pero cuando está estudiando y los primeros 5 minutos que los nietos van y abuelo y ya después de media hora que él quiere estudiar y está desesperado, niños, no tienen algo que ir a hacer. No, estamos bien aquí. Y siguen preguntando, y ya ve que los niños preguntan y preguntan y preguntan. Y de pronto, ¿qué hace la abuelita, hermana, con tanto nieto? Hijo, ¿te está hablando tu mamá? No, vea, que sí te habla. Yo hasta acá estoy escuchando. Ve, por favor. Ya están en otra etapa, hermanas y hermanos. Pero ¿sabe cuándo se disfruta más? Cuando ahora los errores que un día tuviste como padre los puedes corregir ahora como abuelo. Porque no somos perfectos, hermano. Como padres hubo cosas que no hicimos. Mire, deje de echarse flores, de decir yo fui el gran padre. No, por mí mis hijos son hombres y mujeres de bien. Por mí ellos estudiaron una carrera. Por mí ellos... No fue por ti, fue por la misericordia de Dios. Por eso hoy estamos hablando de que sé agradecido, no contigo mismo, sé agradecido con Dios. Número 2, ¿qué dije? Número 2, agradecer a Dios, ¿qué? Por su amor. Número 2, agradecer a Dios en todo. Número 3, estoy llegando ya al final, ya estoy terminando, hermano. Número 3, agradecer a Dios con excelencia. Tú que sabes las cosas que cuestan, porque digo, cuando tú fuiste empleado, ¿tú sabías lo que costaba? ¿Sí? Ahora eres patrón, ¿qué dices? Bueno, hay una frase, ¿no? Ahora eres el jefe. Bueno, pues precisamente, ahora que eres el jefe y que sabes lo que cuesta ser un empleado, tienes que ser excelente y ser mejor. Cuando yo comencé en el ministerio y que era a lo mejor tocar un instrumento, hermano, yo nunca pensé que ahora que soy el pastor las cosas iban a ser más difíciles. Porque aparentemente podríamos decir, no, pues ahora usted es el pastor, pues es más difícil. Ahora eres el jefe, pues es que es más difícil. Porque el empleado puede llegar tarde, el jefe más. Pues no debería de ser, porque el jefe debería de poner el ejemplo. ¿Quieres tener un negocio exitoso? Pon el ejemplo. Enséñales a hacer las cosas, porque el día de mañana les vas a decir, ¿por qué hiciste esto? Está mal hecho, esto, el otro. Jefe, pues usted nunca me enseñó. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, el que quiera ser el mejor en la empresa de Dios, aprenda a ser siervo. Y eso va a estar muy bueno, hermano. Termino con estas palabras, hermanos amados. ¿Sabes cómo demuestras también tu gratitud a Dios? Con una vida de intimidad. Así. Cuarto y último asunto. ¿Cómo demostramos nuestra gratitud a Dios? Con una vida de intimidad. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, pero tú tienes que hacer tu parte. Dile al de lado, tú tienes que hacer tu parte. Es como aquel que, mire, salió de la enfermedad. Dios ya hizo la obra, Él ya te sanó. Pero si no te cuidas, Señor, fallaste, haces las cosas a medias. Si no vas a hacer las cosas, pues mejor no las hagas. Todavía, ¿no?
No, Él no falló. Él te sanó. El problema está en ti. No haces lo que tienes que hacer.